vamos a hablar de su palabra. Y a veces nos perdemos en pensamientos de nuestra casa. A veces nos perdemos en pensamientos del trabajo, en situaciones o problemas que no podemos resolver. Pero Dios sí puede. Entonces yo te pido que ahora pongas atención y te olvides de tu casa y te olvides de tu trabajo y te olvides de todos los problemas que tú no puedes resolver. Entonces vamos a tomar asiento. Siempre que tomo el micrófono me acuerdo de, esta es mi voz. Me gustaría tenerla más grave, pero bueno. Fíjense que la oración de ayer, hacemos una oración cada mes para los que no saben. Empezamos a las 7:30 de la mañana y la terminamos a las 9 de la mañana. ¿Sí? La verdad vienen bastantes personas, vienen yo creo que más de 40, pero hermanos, de veras que se lo están perdiendo. Es una bendición tremenda estar en la oración. Y sé que es temprano, 7:30, pero sabes, vale la pena. Vale la pena porque Dios nos habla tremendo. Su presencia está con nosotros de una forma impactante, fuerte. Entonces los esperamos el próximo sábado 1 de mes, que sería mayo, ¿no? Sí, ¿verdad? Para que ustedes puedan disfrutar de eso. No se lo pierdan, es maravilloso. Y creo que nosotros somos iglesia. Y es lo que hace la iglesia. Bueno, pues les voy a hablar de lo que Dios puso en mi corazón. Y yo le decía que habla tú, no quiero hablar yo. Quiero que hables tú. Entonces, nosotros sabemos que en la actualidad nos encontramos con nuevas investigaciones científicas que nos hablan de lo que ocurre por la falta del perdón. Ahorita está muy de moda eso, ¿sí? Hay una clínica muy famosa donde están dedicados a la práctica médica sin fines de lucro, que se llama Clínica Mayo. Está en Rochester, Minnesota. Entonces aquí ellos determinaron que hay enfermedades emocionales. ¿Cuáles son? La depresión, la ansiedad, la hostilidad, la ira, el resentimiento, el rencor, el estrés. También nosotros podemos encontrar enfermedades físicas. Según investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison y de la Universidad Rockefeller en Nueva York, en un estudio realizado comprobaron que la falta de perdón afecta la salud y puede causar las siguientes enfermedades: dolor crónico de espalda, pérdida de la memoria, aumenta la presión arterial y por consecuencia la aparición de males cardíacos, jaquecas, insomnio, neurosis, problemas de úlceras, problemas gastrointestinales, eleva los niveles del colesterol. También se ha comprobado que el 60% de los casos de artritis es por falta de perdón. Y últimamente, el cáncer. De acuerdo al doctor Michael Barry, autor de El Proyecto del Perdón, más del 61% de pacientes con cáncer tienen problemas con el perdón. Y además, encontró que una persona con cáncer tiende a desarrollar metástasis cuando enfrenta situaciones de depresión, de estrés, de ansiedad. Y todo esto es originado por la falta de perdón. Encontré Friedrich Nietzsche, fue un pensador, escritor y filósofo alemán. Su abuelo y su padre fueron pastores. Pensaba que perdonar y amar es para los débiles. Por eso llamó mi atención. Y actualmente muchos piensan igual, que el perdón y el amor es para los débiles. Y según narra su biografía, al final de sus días se sentía muy solo, estaba casi ciego y sufrió una crisis de locura de la que no se recuperó. Se piensa que estos problemas surgieron
por la sífilis que padecía. Los últimos 12 años de su vida los vivió en un aletargamiento mental, hasta que murió en el año 1900, en un estado de demencia. Se necesita más fuerza y valor para perdonar y amar que para odiar y guardar rencor. Desde un punto de vista clínico, como lo ven los médicos, fíjense cómo lo ven ellos. El perdón es el proceso de abandono de los sentimientos de resentimiento y venganza. También incluye fomentar amor, compasión, empatía y generosidad hacia aquellas personas que han infligido el dolor. Erróneamente es confundido con el olvido o la resignación, pero en realidad significa llegar a un estado de paz con uno mismo, con las demás personas y con el entorno frente a una situación específica. Yo un tiempo padecí esto de no poder perdonar. Y para mí todo lo que acabo de leer solo eran palabras. Solo eran palabras que buscaba el significado de una y ya se me olvidaba el significado de la otra. Entonces, ese perdón es más que palabras. Es más que llegar a una conclusión clínica. Porque yo recuerdo muchas veces que me decían, solo perdona, y casi que cerraba los ojos y me concentraba y decía, quiero perdonar, y nada. O sea, no podía perdonar. Yo me acordaba de las situaciones, de las cosas malas que me habían hecho, y yo decía, eso es imposible. O sea, ¿cómo perdonas si al momento que me acuerdo de la persona siento ese odio? La imagen de la persona me provoca ese odio. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me lastimó tanto? Para mí era difícil. Y antes de conocer del Señor, incluso estuve en un tratamiento psicológico, y la verdad es que todas las conclusiones siempre eran, perdona. Y yo me daban ganas de responderle, pues dime cómo, porque no sé cómo. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte donde dice que es llegar a un estado de paz con uno mismo, con las demás personas y con el entorno frente a una situación específica. Y esto nosotros ya lo conocíamos, porque la palabra dice, la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto está en Juan 14:27. Y además dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 4:7. ¿Por qué? Porque muchos piensan que perdonar es olvidar. Como decía, ¿no? Resignarse, pues ya me hizo, ya ni modo. ¿Sí? Pero no. Eso no es perdonar. Porque no estás loco para que se te olviden las cosas. Y menos situaciones que a veces son tan traumáticas. Entonces nosotros no nos pueden decir, olvídalo. Porque ahí está siempre. Entonces yo encontré la definición de reconciliar. Y dice, volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Además, reconciliar, sus sinónimos son apaciguar, interceder, mediar, arreglar, olvidar, perdonar. Eso es reconciliar. Y luego encontré en la Biblia Thompson, que en el hebreo es kafar, que significa cubrir, espiar, condonar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar, corregir, evitar, hacer expiación, espiar, limpio, pacto, perdonar de nuevo, propicio, purificar, satisfacción. Según la Biblia Thompson, en hebreo eso significa reconciliación. ¿Qué es lo que les quiero dar a entender con esto? Que reconciliación y perdón es lo mismo.
En 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice la palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A nosotros nos fue dado el ministerio de la reconciliación, o sea, el trabajo de perdonar. Dios nos llama a la reconciliación, al perdón con el mundo, para que no suframos cuando somos rechazados. Cuando nosotros intentamos darle la palabra a una persona, sobre todo los que son evangelistas, a veces nos encontramos con gente muy grosera o que piensa que vamos a obtener alguna ventaja. A mí me han dicho, ¿tú qué ganas? Y yo, pues nada, el gusto de que sientas la paz que yo siento. Entonces hay gente que a veces es muy grosera y eso que les estás hablando en amor. Entonces Dios nos da este ministerio del perdón para que al momento que esta persona nos está ofendiendo, nosotros respiremos y digamos, lo hago porque el Señor me envió a esto. Esto es lo que yo hago. Y cuando nosotros nos sentimos frustrados o desalentados, debemos pensar que Jesucristo viene y limpia nuestra mente y quita esa sensación de malestar y nos pone un corazón fuerte que resista. Debemos entender que lo que digamos, no todo lo que digamos es apreciado. A veces decimos cosas y a la gente no le agrada. Sobre todo cuando les decimos, ¿a dónde estás? ¿A dónde estarás cuando mueras? Y es así como que luego usamos esta para evangelizar, pero suena bien ruda, ¿no? ¿A dónde te vas a ir cuando mueras? Casi les decimos, lero, lero. De veras, así como yo sí voy a estar en el cielo. Tú, no sé. Suena feo. ¿Sí? Entonces, a veces evangelizar es tan difícil. Pero Dios nos prepara con esto. Porque todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a bien. Y esto es un entrenamiento. Porque los tiempos se van a complicar. Y lo que el mundo ofrece suena muy divertido. Y es sencillo y es fácil de hacer. Entonces necesitamos estar bien fortalecidos y bien entrenados. Nosotros, ese es nuestro trabajo, llevar la palabra. Pero tenemos una bendición tan grande, una bendición tan tremenda, hermanos, porque nosotros llevamos la palabra y el que se encarga de convencer a la persona es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y lo sabemos, estamos ciertos y seguros de que es el Espíritu Santo porque nos convenció a cada uno de nosotros. ¿O no, hermanos? Porque si ustedes analizan, no nos convencieron tanto las palabras de los hermanos. Tuvimos un encuentro con Dios, ¿sí? Y Él nos empezó a hablar, aquí, y empezó a abrir nuestros ojos. Bendito Espíritu Santo, porque yo hago mi trabajo y Él hace el suyo. Dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto está en Isaías 55:11. Para nosotros es muy claro eso del perdón. Nosotros los cristianos no lo sabemos, pero al dedillo. Nosotros sabemos lo que es perdón. ¿Por qué? Porque conocemos cómo a través de nuestro Señor Jesucristo y su crucifixión fuimos perdonados.
Y hasta suena como repetitivo a veces, ¿no? Como que suena así, Jesús murió por nosotros para que fueran perdonados nuestros pecados. Y nos lo aprendemos así como palabras nada más. Y lo damos por hecho. O sea, ya Jesucristo nos perdonó, ya estamos perdonados, yo perdono, tú perdonas, él perdona, vosotros perdonáis, ustedes perdonan, ellos perdonan. Ya hasta lo conjugamos bien, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que sucede con nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y declaramos que Él es nuestro Salvador y unos ya hasta nos bautizamos, ¿sí? O sea, ¿dónde firmo? Ya tenemos todo, ya cubrimos todo. Y hay veces que hasta con cierta jactancia decimos, yo ya perdoné. Pero así está el tono, ¿no? Yo ya perdoné. Y como que luego no coincide la expresión con la palabra y su significado. Cuando en realidad existen todavía actitudes o pensamientos en nuestro corazón de recuerdos que son argumentos fuertes. Porque yo no te estoy diciendo, ay, no, o sea, perdona, exageras, haces mucho drama. O sea, hermano, tienes la razón. Si lo ponemos en una balanza, tienes la razón de no perdonar. Hay razones y situaciones verdaderas, exactas, por las cuales no podríamos otorgar un perdón. Pero cuando nosotros no otorgamos ese perdón, estamos como encarcelados. Estamos como adentro de cavernas oscuras, acordándonos cada día lo que nos hicieron, lo que nos dijeron. Y es más, cuando estamos casados hasta le decimos, ¿te acuerdas que el día 7 de mayo de 1847 a las 7:15 tú me dijiste esto? Tenemos hasta la fecha, la hora, el momento, ¿sí? Hasta el color de ropa. Yo traía una blusa roja y tú traías un pantalón azul y bien que lo recuerdo porque yo lloré toda esa noche. ¿Sí? O esas expresiones que, no, yo te perdono porque quiero estar bien con mi Señor. Así llegó una hermana y me dijo, hermana, yo la perdono. Yo la perdono porque amo a Dios. Yo ni sabía qué le había hecho. Dije, oh, ¿qué hice? Yo la perdono porque amo a Dios y quiero estar bien con mi Señor. Por eso la perdono. Y yo le dije, ok, está bien. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, pueden existir argumentos del pasado fuertes, razones razonables, motivos verdaderos o sucesos actuales. ¿Sí? Ya estoy hablando de cristianos. ¿Están aquí los cristianos? Okay. Para guardar ese resentimiento muy adentro de nuestro corazón, muy en el fondo, así como que ni se nota. Es más, ¿no? Ponemos una alfombra encima de eso, ¿no? Para que no se vea. ¿Sí? Y buscamos momentos, fíjense, hermanos, buscamos momentos sutiles de venganzas programadas. Chiquitas, porque somos buenos, somos hijos de Dios. ¿No? Poquito para que no se note, ¿sí? Poquito que le duela poquito al hermano. ¿Sí? Entonces, parecen inofensivas a veces, ¿sí? A veces parecen inofensivas, pero al final, hermanos, es venganza. Al final es venganza. Y el Señor no ve el tamaño del pecado. Aquí no hay que pecados mortales, pecados veniales, pecados de chiste, pecados de poliéster. No, aquí todo es pecado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la envidia. Es un problema fuerte en nuestro diario vivir y en nuestro esporádico servir. ¿Sabían que el envidioso no quiere lo que tienes? Lo que quiere es que tú no lo tengas. ¿Cómo ven? Así es un envidioso. No quiere lo que tienes, quiere que tú no lo tengas.
Imagínense cuánta amargura en el corazón. Claro que, pues estas cosas no suceden aquí. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Esto no pasa en nuestros corazones, ni en nuestro pensamiento. Nosotros amamos al hermano, amamos a la hermana, amamos a nuestra pastora, a los de alabanza, a los de bienvenida, a los de oración. Eso no pasa aquí. ¿No saben qué, hermanos? Sí pasa aquí. Sí pasa aquí. Sí pasa aquí. Vamos a hablar derecho. Sí pasa aquí. Sí pasa aquí. Sí. Entonces nosotros necesitamos un corazón perdonador. Hermanos, un corazón perdonador. Y un corazón perdonador no vas y lo compras allá en el mercado y te lo cambias. Un corazón perdonador es un corazón que perdona al momento que lo dañan. ¿Sí? Y nada le va a lastimar. ¿Por qué? Porque ese corazón te lo dio Dios. Porque es el corazón de Dios en ti. Y vaya que hay alguien que perdona, ¿eh? Ese es nuestro Dios. Necesitas buscar a Dios con todo tu ser. Porque esto es un proceso. No lo cambias de un día para otro. Esto es un proceso. Tú tienes que buscarlo con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y decirle, ¿sabes qué, papá? No puedo hacerlo. Es que me hizo, me dijo, me vio. No me saludó. Me quitó de la silla. Yo estaba sentada allí enfrente y fue y me dijo, no, pásate para atrás. Porque ahí van los cristianos ya de veras. Y entonces nosotros nos quedamos. ¿Ve? Y entonces nuestro corazón se empieza a doler. O hay una frase muy conocida que hasta nos ponemos en posición, en tono así medio grave, como la voz de Benjamín. Que Dios lo perdone. ¿Verdad? Que Dios lo perdone. Muy solemnes nos ponemos. Repite conmigo. Mi ministerio es el de la reconciliación. Mi ministerio es el de la reconciliación. Otra vez. ¿Saben, hermanos? Yo creo que muchos tenemos muchas historias para escribir libros y libros. Yo tengo mis propias historias. Luego hasta los chicos me decían, ¿no? Porque una de las áreas donde Dios me usa es en liberación. Y me decían los chicos, Betty, ya les pusimos nombre a Jos y a ti. Y le digo, sí, porque yo estaba con Jos, yo apoyaba a Jos como 2 años, estuve capacitándome con él. Y Jos era Jostantín. Y yo era Betty Helsing. Pero gracias a Dios el Señor tuvo misericordia y me llevó a la oración. Entonces, Dios me ha hecho conocer lo que es el perdón. Dios me ha llevado por situaciones difíciles donde me ha entrenado y me ha preparado. Y yo le agradezco tanto, porque tengo tanta paz ahora en mi corazón. Entonces yo te quiero platicar de eso que aprendí en casi ya 20 años. Te quiero platicar porque esa era mi pregunta siempre. Nomás dime, ¿cómo perdono? Y así casi no lo tomaba del cuello. ¿Cómo perdono? Dime. Porque yo no sabía cómo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer esa falta de perdón en ti. ¿Sí? Porque a veces piensas que de tanto que lo dices, ya lo lograste. ¿Sí? Pero no es así. No es así porque está acá adentro. Está muy metido, está muy escondido, tapadito con una alfombra persa. Entonces no se nota. Lo más difícil es esto. Sobre todo si somos cristianos entregados, cristianos que oran, que ayunan,
que sirven. ¿Cómo crees? O sea, yo ya perdoné. Y a veces nos encontramos con personas que tienen un liderazgo fuerte y podemos percibir la amargura. Increíblemente, ¿no? Y dices tú, qué tremendo, pues no se supone que por el nivel de conocimiento debería ser así que casi moviéndose en perfección, pero pues no se trata de conocimiento. Por eso conocemos las historias de los fariseos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos falta de perdón. ¿Sí? Hay personas que llegan y me dicen, no, pues es que yo ya perdoné. ¿Sí? Y la hora que platico con ellos, 47 minutos y medio me hablan del culpable y de todo lo que ha hecho. Pero ellos tienen misericordia y lo han perdonado. Pregúntenle a Jos cuántos se forman por lo mismo. Y es pura falta de perdón. El segundo punto, que hasta van a decir, pero ¿cómo dice eso? Perdonar a Dios, hermanos. Tenemos que perdonar a Dios. Porque a Dios luego lo hacemos culpable de muchas cosas que Él ni tuvo que ver. Señor, ¿por qué permites la guerra? Señor, ¿por qué permites el abuso a los niños? La trata de blancas, los asesinatos, la violencia. ¿Por qué lo permites? ¿Dónde estás cuando más se te necesita, Dios? ¿Y a poco Dios hizo todo eso? ¿Quién lo hizo? Nosotros, los seres humanos. Nosotros provocamos las guerras. Claro, no nosotros, hablando como género, ¿no? Entonces, no acuses a Dios de algo que Él no hizo. Porque hay gente que vive en total éxito, en una gran bendición, y no se acuerdan de Dios. No se acuerdan. No se acuerdan de ir a la iglesia. Pues a mí me va bien. Pues estoy bien. Pues ve una vez al mes. Ve una vez al mes a la iglesia. Dios te bendice de todas formas. Yo he escuchado eso. Pues no necesito ser tan bueno porque Dios ya fue bueno. ¿Sí? Dios perdona todos los pecados. ¿Para qué me preocupo? Es más, no me voy a arrepentir ahorita, ni voy a recibir al Señor, voy a vivir la vida loca. Y cuando me esté muriendo voy a decir, Señor, perdóname, yo te recibo en mi corazón. Triste historia, hermanos. Porque Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel. Y en la palabra dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Ay, hermanos, dice en la palabra, más valdría no conocer a un Dios vivo. Capaz que el Señor te endurece el corazón cuando ya estás ahí en la cama medio muriendo y quieres concentrarte y yo, pero Señor, perdón, quiero arrepentirme y no puedes. Y no puedes. Entonces, si ya conocemos, a Dios no lo engañamos. Y Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Él lo conoce perfectamente. Entonces dile a Dios, Señor, yo te perdono. De veras. Suena fuerte, pero es verdad. Mucha gente lo culpa de todo lo que ha sufrido y Él no tiene la culpa. Todos tenemos todo para ser exitosos. Todos tenemos todas las semillas para que produzcan bendición. Si tú no lo haces, no busques culpables, porque ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni tu jefe, ni nadie te puede impedir que tú crezcas. Nadie. Luego, imagínate que estás frente a un espejo. A ver, cierra tus ojos. Ahí, imagínate, ahí estás frente al espejo, ¿sí? Entonces, obsérvate un momento en el espejo. Y ahora recuerda cuántas veces te has criticado. ¿Cuántas veces te has menospreciado? ¿Cuántas veces te dices,
Ah, qué gorda, qué flaco, qué chaparra, qué moreno. Qué lacio mi cabello, qué chino. Hasta barba, a estas piernas. Qué feo estoy, qué fea estoy. Acuérdate de ese momento. Cuánto te menosprecias. Y a veces te dices palabras más feas, más ofensivas. Yo quiero que repitas conmigo en este momento, en el nombre de Jesús, yo me perdono. Yo me perdono todo el daño que me he hecho, todo lo que me he exigido, todo lo que he pensado que debía ser y no soy. Nunca más me sentiré inútil ni fracasado. Nunca más me veré como alguien feo o fea, porque Dios me hizo perfecto o perfecta. Y así como soy, justamente así, Él me pensó. Y así me ama profundamente. Fíjense, hermanos, que yo tenía ese casi deporte, ¿no? Que me ponía enfrente del espejo y decía, ah, qué gorda, qué vieja, qué chaparra, qué feo color de cabello, qué... Ah, no. Y así era. Y un día de tantos, porque era así como mi devocional, estoy enfrente del espejo, exaltando mis carencias, y de repente el Señor pone en mi corazón, ¿y tú quién eres para juzgar lo que yo he hecho? Dios me defendió de mí misma. Y yo te digo hoy, ¿y tú quién eres para juzgar lo que Dios ha hecho? Llévatelo. Son hermanos. Luego después, en este proceso del perdón, haz como una fila en tu pensamiento de aquellas personas a las que necesitas perdonar. Del pasado, actuales. Haces como una fila. Y guiado por el Espíritu Santo, empieza a perdonar a uno por uno. Suena como imposible, ¿no? Como que, ay, no me voy a acordar de todos. No te preocupes, el Espíritu Santo te los trae a la memoria. Yo empecé a trabajar a los 16 años y tenía un jefe que era muy grosero conmigo, pero feo, así de que me ofendía. Y yo creo que, ¿cómo se llama ese síndrome cuando te secuestran y empiezas a amar el de Estocolmo? Yo creo que yo tenía ese síndrome porque yo amaba a mi jefe. Se veía así a la persona más inteligente, más grandiosa, más capaz. Y él me humillaba, en serio, y delante de todos. Y yo decía, no, tiene razón, tengo que echarle más ganas. Y que me lo recuerda el Señor cuando está haciendo mi fila. Y yo dije, Señor, ya ni me acuerdo cómo se llama. Pues tenía 16 años. Ahora ya tengo unos pocos más. Y entonces en eso, estoy orando y le digo, Señor, yo ya ni me acuerdo de su rostro, pero... Y me dice, así, licenciado Benítez. Y yo, no inventes, si es ese. Y empezó a perdonarlo. Y empecé a perdonarle sus desprecios. Y empecé a perdonarle todo lo que me ignoraba, todo lo que me hacía. Casi cosa por cosa me fui acordando. Estaba yo arrodillada, llore y llore y llore. Y lo fui perdonando. Y así hice mi fila. Empieza a ver como una especie como de desligarse de la persona. Porque es cierto, cuando tú tienes resentimiento hacia una persona, está como atado. Pero está atado contigo. Y también estás atado tú. Y eso
entorpece tu caminar con Dios. Yo conozco una historia de una mujer que sufrió mucho, que tenía mucho odio en su corazón, mucho resentimiento, su familia la había traicionado, su esposo la había abandonado, solo tenía un hijo, que el hijo ya estaba harto de ella porque siempre eran quejas, siempre era tristeza. Entonces la señora literal estaba en su cama toda engarruñada, todo su cuerpo estaba hecho bolita. Y ella hablaba y hablaba con odio y hablaba con resentimiento. Y su hijo conoció de la palabra. Entonces el pastor fue a platicar con ella. Y ella tenía argumentos muy certeros de por qué odiaba a las personas. Porque odiaba a todos, incluso a su hijo. Entonces empezaron a orar por ella. Y aplicaron esta técnica. Y ella empezó a recordar a la gente. Y empezó a perdonar persona por persona, situación por situación. Y conforme iba perdonando, su cuerpo se iba desenrollando. Hasta que finalmente estaba íntegra. Y entonces empezó a buscar del Señor. Y después se convirtió en una persona que evangelizaba. El poder del perdón, hermanos. El siguiente punto. Aquí ya hicimos todo lo humanamente posible. Ya aplicamos todas. Ya reconocimos, ya perdonamos a Dios que culpa no tiene de nada. Ya nosotros perdonamos a cada persona, ya nos desenrollamos. Ahora, este perdón nomás no llega. Y dices, pero es que ya lo hice y no puedo, me acuerdo. Y me hace la hermana y me cae mal ahorita. Y Señor, si no te la llevas, te la mando. Entonces tenemos esa situación todavía, esa lucha, esa batalla. Y en este punto es cuando nosotros nos arrodillamos. Nos arrodillamos y clamamos al Señor. Literal, hermano. Gemimos delante de Él. Y le decimos, ayúdame a perdonar porque no puedo. Ayúdame a perdonar a esta persona que tanto daño me hizo o tanto daño me hace. Solamente tú puedes ayudarme, transforma mi corazón, tócalo, quebrántalo. Y empiezas a pedirle a Dios, ayúdame Jesús a perdonar. Y llegas al punto donde te acuerdas de esa persona y gritando su nombre le dices, yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono esto, en el nombre de Jesús. De esa manera, tú te presentas delante de Dios. Y entonces el Señor en su infinita misericordia, el Dios perdonador, toca tu corazón y en ese momento empiezas a perdonar. Hace tiempo, cuando yo empezaba, recuerdo mucho que tenía una abuelita buena y una mala, como en los cuentos. Y tenía un primo malo también. Entonces me acuerdo mucho que mi abuelita era muy especial y era muy grosera con nosotros, con mis hermanos y también mi primo. Entonces yo les tenía un odio y luego mi mamá trabajaba y nosotros hacíamos cada cosa de comer divertida, la verdad, pero ella se burlaba de nosotros y pues eso duele, ¿no? Entonces, conforme pasaron los años, yo tenía resentimiento contra ella y contra mi primo burlón. Y me acuerdo mucho que yo me acordaba de ellos y sentía caliente, caliente aquí, así como, ¡oh! Desdichados. Ojalá hubiera dicho eso. Y me acordaba y yo decía, no, ¿por qué esto nos hicieron mis hermanos? Y bueno, reina vale, ¿no?
Y entonces yo dije, es que esto, es que el otro. Y esos eran de mis situaciones con los psicólogos, ¿no? Yo decía, ¿cómo los perdono? No inventes, es imposible. Y me acuerdo mucho que estábamos alabando al Señor en una iglesia pequeña que estaba muy cerca de mi casa, porque si no, no hubiera ido, yo creo. Y me fui a la iglesia y levantábamos las manos. Y yo veía que todos las levantaban y yo le hacía así. Y yo veía que todos cantaban lo que leían y yo también. O sea, yo decía, yo quiero, ¿cómo le hacen, no? Entonces, levanto las manos y me acuerdo que estaban cantando esa alabanza que dice, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Y yo empecé a levantar mis manos y en eso, hermanos, así en un círculo perfecto, fue el rostro de mi abuela, con todo su odio que podía ella expresar en sus ojos. Y el rostro de mi primo con su rostro de burla. Y yo empecé a sentir eso caliente aquí en mi pecho, así como... ¡oh! Y al mismo tiempo, solo Dios puede hacer esas cosas. Al mismo tiempo, en el rostro de mi abuela con todo este odio, yo vi dolor. No me pregunten cómo fue, pero fue al mismo tiempo. Al mismo tiempo que vi el resentimiento, que vi el odio, vi dolor. Y cuando volteo a ver el rostro de mi primo, yo veo un rostro burlón y al mismo tiempo veo una persona muy frustrada. Una persona que no pudo hacer nada en su vida en cuanto a estudios, en cuanto a trabajo. Es más, tiene diabetes ahora, muy joven. Entonces, cuando yo veo eso, como que me confundió. Y dije, espérame, ¿qué pasa? Y entonces en eso, el Señor habla a mi corazón y me dice, ¿para qué les deseas más mal? Me sacudió, porque yo veía todo su mal en esa imagen. Sentí clarito como eso caliente, hermanos, recorrió todo mi cuerpo y me salió por los pies. Y dije, Señor, años de ir al psicólogo y tú me acabas de sanar en este momento. Y recuerdo mucho cómo mi abuela en sus tiempos extraños hacía unas deliciosas quesadillas de flor de calabaza que yo ya ni me acordaba. Y me acordé cómo yo llegué un día, tenía mucha hambre y me dijo, hija, siéntate para que comas. Para mí eso fue, yo no me acordaba. Y me acordé de otras cosas que ella hizo en ese momento por mí. Me acordé de mi primo, porque nos gustaba cantar. Mi papá era cantante. Y nos gustaba cantar y nos poníamos a cantar él y yo. Yo no recordaba eso. Yo no recordaba eso. Entonces, el único que puede solucionar esa falta de perdón, donde tú ya intentaste todo, Dios hace aún más. Porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que sana, que liberta. Cierra tus ojos un momento y dile al Señor, Señor, sana mi corazón, sana mis heridas, por más profundas o más antiguas que sean. Sáname, Señor. Sé que me amas, porque cuando veo a mi alrededor, puedo percibir tu presencia en cada cosa que me rodea. Sé que todo lo que creaste, lo hiciste pensando en mí. Y además dijiste que era bueno. Y que ese amor tan profundo y tan eterno que ni siquiera puedo comprender, permanecerá por siempre en ti, por mí. Te amo, mi Señor Jesús.
Te amo, mi Señor Jesús. Y como yo ya les dije, una de las áreas donde yo me muevo, donde el Señor me usa, es en liberación. Entonces hay una palabra que dice: mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre, y no hay quien diga restituir. ¿Qué es un despojo? ¿Es una presa o un botín del vencedor? ¿A qué me refiero cuando digo restituir? Es volver algo a quien lo tenía antes. Restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Es el dicho de una persona que vuelve al lugar de donde había salido. Es volver al origen, justo como Dios nos creó. Entonces dice en la palabra: mas este pueblo saqueado y pisoteado. ¿Por qué? Por tu falta de perdón, que te tiene encarcelado, que te tiene dentro de cuevas, de cavernas oscuras, donde no hay luz. Y escondidos en cárceles, te tiene encarcelado. No te permite vivir en gozo, no te permite vivir en plenitud, te estorba. Estás ahí entre rejas porque tú lo decides. Y no hay quien libre. Despojados, y no hay quien diga restituir. En el nombre de Jesús, en este momento yo te digo que sales de esa cárcel que solito tú te metiste. Sales de esa cárcel de falta de perdón. Sales de esa caverna oscura en el nombre de Jesús. Y en este momento Dios coloca un corazón perdonador. Ese corazón de piedra que tú permitiste que fuera endurecido, en este momento es quebrantado en el nombre de Jesús. Y es colocado un corazón de carne, un corazón necesitado del amor de Dios, un corazón que busca, un corazón que anhela, un corazón pleno en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, eres sacado de esas cárceles, eres sacado de esas cavernas en el nombre de Jesús. Eres libre, eres libre. Jesucristo te hizo libre. Él derramó su sangre preciosa sobre ti y te hizo libre. Estás fuera de esas cárceles y de esas cavernas que te hacen ciego. Ahora ves la luz. Eres libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo me pongo en la brecha, Señor, a favor de mis hermanos, y digo: restituir, restituir, restituir. Todo lo que te ha sido quitado es devuelto. Todo tu gozo es devuelto. Toda tu alegría y tu confianza es devuelta en el nombre de Jesús. Restituir, restituir, restituir. Se te devuelve todo lo que perdiste.
estorbo. Queremos ser plenos en ti, porque somos libres, vivimos en la luz, nos sumergimos en tu Santo Espíritu. Si nos ama, Espíritu Santo, ama, tócanos, Padre, nos transfórmanos, como transfórmanos, aquí estamos, Señor. si nos Padre, si queremos, pon tu mano en tu corazón. Yo soy una hija de Dios, tú también. El Señor ha puesto poder en mí, en ti también. Mi mano es una herramienta en las manos de Dios, tu mano también. Cierra tus ojos y dile a tu corazón: hey,